Buenos días, profesor. El día de hoy le vamos a hablar sobre el tema de inflación. Le doy paso a mi compañera. La inflación se define como un aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en un país durante un periodo de tiempo. Puede ser un año a más. Cuando el nivel general de precios aumenta, con cada unidad de moneda se adquieren menos bienes y servicios. Es decir, que la inflación refleja la disminución del poder adquisitivo de la moneda. Siguiente PPT, por favor. Causas de la inflación. Tenemos muchas causas, pero vamos a nombrar las principales. Tenemos a la inflación monetaria. Ocurre cuando la oferta de dinero crece más que la demanda de dinero. Eh, Cuando se está ante este tipo, crece a una tasa superior la demanda de dinero y los orígenes del exceso de oferta de dinero pueden ser una monetización del déficit del gobierno u otra causa. Siguiente causa, déficit fiscal monetizado. Esto quiere decir, el gobierno financia el déficit con emisión. Cuando el gobierno tiene déficit fiscal, puede financiarlo con endeudamiento, reduciendo reservas internacionales o bien imprimiendo monedas. La siguiente causa es la inflación por demanda. Tenemos que la oferta de bienes no alcanza a cubrir la demanda. Y esto sucede cuando los agentes económicos tratan de adquirir más productos de los que hay disponibles. La siguiente causa es la inflación de costos. Este es un aumento en el precio de los insumos. Nos dice que está muy relacionado con los costos incurridos en su producción. Un aumento en los costos va a generar un aumento del precio final de estos mismos. Tenemos también a la inflación estructural. Eh, Aquí esto se debe a alguna característica de la estructura productiva de un país que produce un aumento de precios. En particular hace referencia a cuellos de botella en un sector determinado. La última inflación que tenemos es la inercial. Los mecanismos de propagación persisten en el tiempo. ¿Qué quiere decir? Hace referencia a una situación en la que estos mecanismos ya se han instalado y son la principal causa de que la inflación perdure en el tiempo. Siguiente PPT, por favor. Teniendo en cuenta los efectos de la inflación, cuanto mayor sea la inflación, mayores serán los costes que sufre la economía, partiendo de la pérdida del poder adquisitivo del dinero. Esto implicará una subida de precios, sobre todo la canasta básica familiar, ya que en eso se basa la inflación, y una disminución del valor de la moneda. Va a subir la tasa de cambio y el dinero no va a ser, el valor del dinero no va a ser el mismo. Siempre va a variar durante los periodos de tiempo. Bueno, los tipos de inflación. Tenemos tres tipos. La moderada, que es la más baja y la más aceptable por el BCRP. Y aquí tenemos que los precios aumentan de manera gradual, a razón de un dígito. Son cambios lentos y predecibles. El segundo tipo es la inflación galopante. Aquí los precios suben de manera más rápida e impredecible, a razón de dos o tres dígitos. Existen distorsiones económicas también. Por ejemplo, puede tener cifras de 87% y subir a 127%, ¿no? Es muy fuerte. El tercer tipo es la hiperinflación. Aquí aumenta mucho más rápido y a una razón de cuatro o más dígitos. Este tipo es el más grave y con efectos mucho más desastrosos. Cuando se encuentra un país en esta etapa,
quiere decir que atraviesa una severa crisis económica. Les paso con mi compañero. Bueno, mi punto va a hablar sobre la importancia de la inflación sobre el funcionamiento de la economía, donde este punto se refleja más las ventajas de la inflación, donde el alza de los precios ayuda a reducir el valor de las deudas tanto en las empresas como en los hogares y el gobierno. También vemos que es por la subida de los precios que provocan las personas y esto hace que el consumidor eh, en vez de consumir esto más tarde, entonces los precios van a estar en aumento. Más que todo, la importancia de esta inflación es en mantener los precios bajos y estables, ¿no? Y por otro punto, la inflación es un aumento generalizado en el nivel general de los precios de los bienes y de servicios de la economía. Usualmente se calcula como la variación porcentual del índice de los precios al consumidor, que es el IPC, donde vamos a ver en el primer caso. Y ya pues tocando lo que es el punto de las desventajas, también podemos decir que la inflación disminuye el poder adquisitivo, es decir, al subir los precios, el dinero vale menos y por lo tanto nos permite adquirir menos bienes y servicios, perjudicando sobre todo a los más pobres, a los de clase baja. Vemos en la imagen donde va a haber la pérdida de poder adquisitivo si la subida de los salarios no es por lo menos igual que la subida de los precios, el poder adquisitivo bajará. Y también por otro punto muy importante que es disminuye el ahorro que hace el dinero, pierda su valor, por lo que te empujará a consumir y gastar el dinero en vez de ahorrarlo, ya que tu dinero va a valer menos en el futuro. Damos pase a nuestra siguiente compañera. Según Keynes, el incremento de la demanda va a generar un aumento de los precios, lo cual obviamente genera la inflación. Y una solución para ello, es decir, las medidas para reducir esta demanda, serían la subida de impuestos, el aumento de impuestos, el aumento del tipo de interés, la disminución del gasto público y el aumento del tipo de cambio. Todo ello para reducir la demanda y tratar de evitar eh, que crezca más una inflación. Pues tenemos acá registros de inflación actuales. Tenemos la inflación regular a 2.14, inflación sin alimentos y energía 1.75, expectativas de inflación 1.68 y tasa de interés de referencia 0.25. Además tenemos la tasa de tipo de cambio interbancario. El mínimo registrado recientemente ha sido 3,59, el máximo 3,60, dejando un promedio de 3,60. Además tenemos los porcentajes de tasa promedio del sistema financiero para créditos de microempresa y de consumo en porcentaje de moneda nacional y moneda extranjera, además de la tasa de interés convencional compensatorio, lo cual nos da también un factor acumulado. Todo ello respecto a la inflación que se sigue manejando. Bueno, ya aquí ya para ya para ya finalizar el punto de la importancia, estamos viendo de que se puede conseguir una estabilidad de precios mediante una tasa de inflación anual y también vemos que hay ciertos puntos importantes que es las pérdidas del poder de compra, la inflación y desgaste y distorsiona las decisiones de consumo y ahorro. Damos pase a nuestro siguiente compañero. Ok, los agentes afectados por la inflación obviamente van a ser 5, las familias, ya que la inflación se da cuando suben los precios de una canasta básica familiar, por lo cual las familias necesitan saber cuánto es lo que necesitan ellos para subsistir, además de necesitar tener ahorros por si ocurre una inflación muy fuerte como la que ocurrió sobre todo en pandemia. También las empresas, no solo porque muchos tienen familias, sino las personas al no tener cómo pagar un producto o servicio tercerizado que brinda una empresa, como por ejemplo la compra de juguetes, celulares o papelería que no está dentro de una canasta familiar, esas empresas se podrían ir a la quiebra, como hemos visto que muchas empresas han quebrado. Y el gobierno también, ya que tiene que
tomar unas decisiones, como vimos en el principio de Keynes, sobre subir el tipo de tasa de interés, bajar los gastos públicos y muchas decisiones más. Además del sector exterior, ya que como manejan el dólar, puede verse afectado al momento de subir el precio del dólar. Y el sector económico, que esto en sí engloba a estas cuatro anteriores y el país se maneja eh, respecto a su economía. Es decir, si un país no tiene una buena economía, no va a desarrollarse correctamente. Es necesario saber sobre la inflación, obviamente, porque necesitamos saber cuáles serían las consecuencias y en qué situación nos encontraríamos ante una posible inflación. Sobre todo las empresas, ya que tendrían que presentar una justificación, un registro las pérdidas que han tenido en esta inflación. Y un concepto importante que debemos saber cuando nos referimos a inflación es el índice de precios al consumo, es decir, IPC, que es un registro porcentual de la variación de los precios entre un periodo y otro. Ahora vamos a pasar con los casos prácticos. Bueno, vamos a empezar con el primer caso, donde pues estamos viendo acá lo que es un problema de una familia promedio peruana donde compra 4 piezas de pan, 3 kilos de queso y 8 libros cada semana, donde estamos viendo en el cuadro todos los datos, ¿no? Baja la PPT, por favor. Listo. Mire, aquí lo que vamos a aplicar sencillamente es el costo de la canasta semanal, donde vemos el resultado del año 2015, donde pues hacemos lo que es una multiplicación con cada producto y también sucesivamente lo que es una suma, donde en el 2015 sale 93, en el 2016 186, en el 2017 IPC del año base de que nos pide, que es del 2016, donde hacemos lo que es una división entre 186. Entre 186% nos sale al 100% del el año base, donde vamos a sacar el año base del 2015, que es 93, que la base de 116, donde nos encuentra. ¿Sí? Al igualmente del año 2017, donde pues sacamos el año base, que es el 2016, con el resultado del 2017, por 100, esto nos sale a 124. Por favor, la siguiente PPT, la cual ya aquí estamos viendo los puntos que nos han pedido. El punto A dice, calcular el IPC en el año 2017, tomando el 2016 como año base. Como vimos en la anterior PPT, sale el año base 124 del IPC del 2017, el punto A. El B, que es el IPC en el año 2015, tomando el año 2016 como año base, nos sale a 50 por el resultado anterior. El punto C sí cambia un poco porque nos pide calcular la tasa de inflación entre el año 2015 y 2016, donde vemos de que hay lo que es un incremento, el resultado de 2015 que es de 50 a 100, que es el 100%, que es el doble, ¿no? El punto D, que es calcular la tasa de inflación entre el año 2016 y 2017, vemos de que sí incrementa entre el año 2016 y 2017 de 100 a 124, hay un 24%, ¿no? Y el punto último es que describe la razón por la cual la tasa de inflación entre el año 2016 y 2017 podría exagerar los cambios en el costo de vida, sí, porque vemos que hay pues lo que es un cierto cambio, ¿sí? Y vemos que en el pues, queso de crema su precio se mantiene y también es más barato que los bienes con más inflación, que es el precio del pan y el precio del libro, donde esto tiene lo que es una respuesta que es menor crecimiento real del costo de vida. Damos paso al siguiente ejercicio. Ya, en cuanto al ejercicio 2, presentamos una tabla estadística con las tasas de inflación desde el año 2010
hasta el año 2017. Ahí se ve todas las inflaciones de cada mes desde enero hasta diciembre. Nos proponen el ejercicio de tomando en cuenta los últimos 4 años. ¿En cuál año diría usted que se registró la mayor inflación? Siguiente PPT, por favor. Ya en este caso presentamos el procedimiento. Para hallar la inflación del año 2016, tanto del 2016 hasta 2013, tenemos la fórmula de valor final sobre el valor inicial menos 1%. Ya. Para hallar la inflación del año 2016, primero sería 122,97. Esa sería la tasa de inflación del año 2016 entre la tasa de inflación del año anterior, que sería 2015, 120,92, menos 1%. Y en este caso nos saldría 1,70%. En la inflación del año 2015, sería 120,92 sobre 118,5, que sería del año anterior, que es 2014, menos 1%, y nos sale 2,04%. En la inflación del año 2014, sería, 118,15 entre 116,31, que sería el año anterior, 2013, menos 1%, y nos sale 1,58%. En la inflación del año 2013, sería 116,31 entre 111,97, que sería el año anterior, menos 1%, y nos sale 3,88%. Y en este caso, entre el año 2016 hasta el 2013, nos registra que la inflación más alta se originó en el año 2013 con 3,88%. Le doy paso a mi compañero. A partir de la siguiente información del IPC Perú 2020, tenemos los primeros 5 meses, sus IPCs y su tasa de inflación que se halla con la fórmula. Valor final sobre valor inicial menos 1 por el 100%. Por ejemplo, 132,96 entre 132,77 menos 1 por el 100% me sale una tasa del 0,14, que esa es la tasa de inflación del mes de febrero. Y así los demás meses se ve ahí su tasa. Siguiente diapositiva. Determine el acumulado. La inflación acumulada es la subida de precios en un conjunto de periodos agrupados, que en este caso son 5 meses. Pues como hallamos, cada tasa de los 5 meses se divide entre 100 más una unidad. Y a ese resultado de cada tasa se multiplica todo ese producto menos una unidad por el 100%, que nos da una tasa acumulada de un promedio de 1,14%. El promedio mensual lo hallamos desde la tasa acumulada. Lo dividimos entre 100 más una unidad elevado a 1 sobre el número de meses, un quinto, menos 1 por el 100%. Y el promedio mensual nos da a un redondeo de 0,22%. La inflación anualizada de un año, ¿cómo se halla? Pues agarramos la tasa del promedio mensual dividido entre 100 más una unidad y todo eso elevado a 12 meses menos 1 por el 100% y nos da un resultado promedio de 0,28%. Siguiente. Hemos llegado a las conclusiones que hemos rescatado de este tema. Y bueno, la primera sería que la inflación por lo general afecta a quienes dependen de un salario, es decir, a los empleados, puesto que ellos tienen un salario fijo, el cual es absorbido por la inflación. Como segunda conclusión tenemos, los empleadores no se ven tan perjudicados por la inflación, puesto que sus ingresos y costos
crecen al mismo ritmo, a diferencia de los asalariados que se mantienen estables. eh, Sus costos incrementan por efecto de la inflación. Debido a un incremento de la tasa de interés para controlar la inflación, se da una pérdida de empleo. Cuando hay un incremento en la tasa de interés, los más beneficiados son los que tienen mucho capital. Bueno, la siguiente conclusión nos, nos hace referencia a la causa como el incremento de la demanda, que también vemos que hay el aumento circulante por el aumento de los precios de los productos importados. De igual forma, tienen sus efectos en una gran parte de los agentes económicos, como los que perciben renta fija. Y por última conclusión, el sector familiar es el más afectado debido a que la inflación tiene sus efectos sociales en la disminución del poder adquisitivo, ya que sus ingresos son menos y no pueden adquirir productos necesarios. Gracias.